Esas son las pruebas que tenemos. Esto es lo básico y lo esencial. Esa es, pues, la primera razón del apóstol para predicarlo. Pero permítaseme plantear una segunda pregunta. ¿Por qué se gloría en esto? Lo hace, nos dice, porque es por medio de la cruz como somos salvos. Pablo lo expresa de la siguiente forma: pero lejos estéme de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado y yo al mundo. ¿Por quién? Ahora bien, esto es sumamente maravilloso. Predicó la cruz, porque es la cruz lo que verdaderamente nos libera y nos proporciona la salvación. Esto es absolutamente vital. La muerte de nuestro Señor en la cruz no fue un accidente, no fue la mayor tragedia de todos los tiempos, ni algo que tú y yo debamos imitar. Estas son las cosas que se predican acerca de ella. Esto es lo que con tanta frecuencia oímos. Oh, por supuesto que fue un accidente. No tenía por qué suceder, ni debería ser así. Ese pueblo estúpido y lerdo, esos judíos politizados, esos envidiosos, los fariseos que veían que les superaba en conocimientos y que podía ser mejor maestro que ellos fueron los causantes del problema. Todo fue una terrible tragedia. Por eso sucedió. Y es una vergüenza que llegara a suceder. Hablemos, pues, lo menos posible de ello, y elogiémosle a él y sus enseñanzas y ejemplo. Eso es sumamente lo contrario de lo que dice todo el Nuevo Testamento. La cruz, la muerte de nuestro Señor en la cruz, no hay que lamentarla, no hay que disculparla, no hay que ocultarla. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pongamos eso en el centro, en el primer plano. Proclamémoslo por encima de todo lo demás, tal como ya se ha hecho en el versículo 1 del capítulo 3 de esta misma epístola. Pablo dice que está asombrado ante la necedad de los Gálatas. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros? Exhibido, mostrado de forma dramática. Ese es el significado de presentado. Les expuso que este era el centro y el núcleo de su predicación, porque es por medio de ello como podemos ser salvos. No lamentamos, pues, la cruz, y no intentamos olvidarla o idealizarla, o filosofar acerca de ella y convertirla en algo hermoso y maravilloso. No, lo que decimos es me glorío en ella. ¿Por qué? Porque es por medio de ella como el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Es el medio de mi salvación. Es la mismísima forma en que me salvó. En otras palabras, el apóstol nos dice que la predicación, porque lo que allí sucedió cuando nuestro Señor murió en esa cruz es justamente lo que nos salva. De no haber muerto en esa cruz, nadie se habría salvado jamás. No habría evangelio que predicar. Es el acontecimiento salvador. Es el acto mediante el que se logra nuestra salvación. Por eso el apóstol se gloría en ello. Por eso Isaac Watts dice, la cruz es excelsa al contemplar. Es lo que nos salva, y sin lo cual no podríamos salvarnos en absoluto. Nuevamente existen abundantes pruebas como para demostrar esta idea. Lee al final del Evangelio, según San Lucas, lo que nuestro Señor mismo dice después de su resurrección. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y hemos visto que Pablo, al predicar a las personas de Antioquía, concluye su sermón diciendo, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Hechos capítulo 13, versículos 38 y 39. Es por esto
por medio de la cual nos salvamos. Y el apóstol ya se lo dijo a los Gálatas al principio mismo de su carta. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Ahí tenemos exactamente lo mismo que dice aquí, en su resumen final. Lo decía constantemente. La cruz es el centro de la enseñanza apostólica, pues porque es lo que nos salva. No nos pide que nos salvemos a nosotros mismos. No nos pide que hagamos algo que nos salve. Dice que ya está hecho, que ya ha sucedido, que sucedió allí. Ese es el Evangelio. He ahí el acontecimiento que nos salva. Es un hecho salvador. Por eso se gloria en él y por eso predicó acerca de él. Eso me lleva a su vez al siguiente principio, que es ¿cómo nos salva esta cruz? Desea saberlo, ¿no es así? Todo hombre que se salva lo consigue por medio de la cruz, y ser salvo quiere decir que tus pecados han sido perdonados, que te has reconciliado con Dios. Te conviertes en un hijo de Dios y empiezas a recibir su bendición. No temes la muerte, el sepulcro ni el juicio. Sabes que vas a heredar la gloria. ¿Cómo nos salva, pues, la cruz? Esta es la pregunta más importante de todas. Permite que el apóstol la responda con sus propias palabras en este texto. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Mira a la cruz, amigo mío. ¿Alguna vez la has mirado de verdad? ¿Alguna vez la has contemplado como Isaac Watts? Esta cruz excelsa. Te pido que lo hagas ahora. Observa las tres cruces en aquel pequeño monte llamado Calvario, a las afueras de Jerusalén. Fíjate en la del centro y en la persona que allí murió. Se asombraron de que hubiera muerto tan rápidamente. ¿Quién era? Esa es la primera cuestión. Jamás entenderás la importancia de lo que sucedió hasta que tengas claro quién murió allí. ¿Quién era aquella persona en el medio clavada a un madero? Y el apóstol responde a esa pregunta. Nuestro Señor Jesucristo. Obviamente Jesús era un hombre. Le miramos y podemos ver que era un hombre como los otros dos. Ah, sí. ¿Pero quién era? Un carpintero criado en un lugar llamado Nazaret. Trabajó allí hasta cumplir los 30 años y luego se dedicó a predicar. Fue un profeta extraordinario y las personas decían que había obrado milagros. Ah, era un hombre notable, un destacado genio religioso. Quizá también un agitador político. ¿Quién era? He ahí la cuestión. Y la respuesta es que era el Señor, lo que significa que era el Hijo de Dios. Recordarás sus palabras a Pedro en Cesarea de Filipo. Pedro le había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estás en lo correcto, le respondió Jesús. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Si tan solo miraras con los ojos de la carne, no me verías más que como un hombre, pero ves más y sabes que soy el Cristo de Dios. Es mi Padre quien te lo ha revelado. Esa es la verdad. Jesús es el Señor de gloria, es el Hijo eterno de Dios, es la segunda persona de la Santísima Trinidad, es Dios, el Hijo. Pero entonces me dirás, eso nos coloca ante otro problema. Si es el Hijo de Dios, ¿qué hace en la cruz? Si dices que es el Hijo eterno de Dios que ha entrado en el tiempo procedente de la eternidad y ha adoptado una naturaleza humana y un cuerpo humano, ¿por qué muere? ¿Por qué muere Dios? De entre todo el mundo, ¿cómo estaba él allí? ¿Cómo llegó a eso? No deseo hacerte perder el tiempo con las necias ideas modernas y antiguas que se han propuesto. No fue la muerte de un pacifista, no fue la muerte de un buen hombre incomprendido o la de alguien demasiado débil para defenderse. Querido amigo, le estás ofendiendo, le estás insultando, es una calumnia. ¿Qué es lo que hacía allí? Él mismo nos lo dice, ya lo he citado. El Hijo del Hombre dijo, no vino para ser servido, sino para servir
y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. Les enseñó que había venido a fin de morir. Antes recordaba la frase, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Sus discípulos no lo entendieron e hicieron todo lo posible para mantenerlo alejado de Jerusalén. De hecho, se deja constancia de esto mismo. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Lucas capítulo 13, 31 al 33. Conocía su destino a la perfección, así como el motivo de su venida al mundo. Y allí, justo al final del mismo, rodeado por sus enemigos en el huerto de Getsemaní, sus propios discípulos se preocuparon por él y le preguntaron, ¿vamos a buscar espadas? Debemos defenderte a toda costa. Y como recordarás, uno de ellos desvainó la suya propia y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Envainad vuestras espadas, dijo. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi padre y que él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Mateo 26:53. ¿Quién pensáis que soy yo? ¿Qué creéis que estoy haciendo? ¿No sabéis que si deseara abandonar este mundo sin morir en la cruz, solo tendría que pedírselo a mi Padre y él me enviaría de inmediato 12 legiones de ángeles que me llevarían a la gloria de donde provengo? Pero si hago eso, ¿cómo cumpliré la justicia? ¿Cómo haré la obra por la que mi Padre me ha enviado? No, dice que ha venido a morir de forma deliberada. Ahora bien, en Hebreos 2:9 hallamos una maravillosa declaración de todo esto. Vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra. ¿Por qué? A causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Querido amigo, el Hijo de Dios murió allí en aquella cruz, porque vino del cielo a este mundo a fin de morir. Por eso vino. Fue hecho un poco menor que los ángeles a causa del padecimiento de la muerte. Adoptó la naturaleza humana a fin de poder morir. No fue un accidente. No se puede pasar por alto. Es esencial. Vino a entregar su vida en rescate por muchos. ¿Pero por qué lo hizo? La respuesta la encontramos por toda la Biblia de principio a fin. Está todo aquí, en este único versículo. Vino porque tú y yo y todo el género humano es culpable y estamos bajo la condenación de un Dios santo. Vino para liberarnos de este mundo que está condenado a la catástrofe y la destrucción final. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Todos pertenecemos al mundo, somos hombres del mundo, nacemos en el mundo y correremos la misma suerte que el mundo a menos que Él nos libere. Por eso lo hizo. Como hemos visto, Pablo dice en Romanos 3, por cuanto todos pecaron, sin distinción, ya sean judíos o gentiles, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuánta insensatez acerca de hombres buenos y hombres malos, de hombres morales e inmorales. Eso no significa nada a los ojos de Dios. Admito su importancia desde el punto de vista del Estado, pero a los ojos de Dios, hasta el inconverso más respetable es tan condenado y sin esperanza como el pecador más vil y reprobado. No hay distinción. Para Dios la respetabilidad no cuenta. El moralismo no es nada a los ojos de Dios. Es un trapo de inmundicia. No es nada. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es una de las razones por las que Él vino. Sí, pero entonces te preguntarás, ¿por qué Dios no puede perdonar esto? ¿Por qué el amor de Dios no perdona a un hombre que dice que lo lamenta y que está arrepentido? Esa pregunta también recibe respuesta en la Biblia, y por eso murió el Hijo de Dios. Dios, a diferencia de nosotros, es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Dios es justo,
Dios es santo, Dios es recto. Por supuesto, eso no significa nada para nosotros. ¿Cómo podemos concebir la santidad? Nosotros, criaturas sucias y viles, no podemos entender la justicia de Dios. Por eso el hombre moderno no cree en la sangre de la cruz. No sabe lo que es la rectitud, no sabe lo que es la justicia o la ley, no cree en la disciplina y su mundo empieza a convertirse en un infierno por ello. Pero Dios es justo, es legislador, es santo, es de un rostro tan puro que no puede soportar el pecado. Y Dios no puede fingir que no lo ha visto. Dios ve el pecado, lo ve todo, y debe castigar el pecado. Su propia naturaleza santa insiste en ello, y nos ha dicho repetidamente que lo hará. Aquí tenemos pues el problema. El hombre es un pecador culpable. Dios es un Dios santo. ¿Cómo es posible conciliar ambas cosas? La respuesta es la cruz de Cristo. ¿En qué sentido es la respuesta? Dirá alguien. Permítaseme decirlo. Lo estoy expresando tan clara, sencilla y brevemente como puedo. La paga del pecado es muerte. Ese es el pronunciamiento del Dios mismo. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Si vamos al Antiguo Testamento, ¿qué es lo que encontramos? Bien, se nos habla mucho de sacrificios por el pecado. Las personas llevaban un becerro al sumo sacerdote y éste coloca sus manos sobre su cabeza. Luego matan al becerro, toman su sangre y la presentan ante Dios en el lugar santo. ¿Qué es lo que hacen? Bien, Dios les ha dicho que lo hagan así. Pero, ¿por qué les dijo que lo hicieran? La respuesta es que la paga del pecado es muerte, y que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Lo que hacían de forma simbólica era lo siguiente: al poner sus manos sobre la cabeza del becerro, le transferían, por así decirlo, sus pecados. El becerro cargaba con los pecados. Luego inmolaban al becerro y presentaban su sangre como ofrenda. Dios les enseñó que lo hicieran. Transferían su culpa al animal y luego éste era inmolado y se ofrendaba su sangre. Lo hacían en el templo a diario. Tomaban un carnero sin tacha, lo mataban y tomaban la sangre. Recordarás lo que sucedió a la partida de los hijos de Israel de Egipto. Esa tremenda noche en que llegó la muerte y mató a todos los primogénitos egipcios. Pero no a los primogénitos israelitas. ¿Por qué? Porque habían untado con sangre los postes y dinteles de sus puertas. Habían tomado un carnero, lo habían sacrificado y luego untaron los postes y dinteles con la sangre del animal. Y fueron librados. Sus pecados no fueron castigados y salvaron sus vidas. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino. ¿Por qué vino? Juan el Bautista, que le precedió, dio la respuesta. Juan el Bautista solo tenía un sermón que repetía constantemente y era este: He aquí, dice, no soy él, no soy digno de desatar su calzado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos los demás no eran más que tipos y sombras, señales y prefiguraciones. El Cordero de Dios ha venido. Dios ha proporcionado su propio sacrificio. Es su propio Hijo, el Cordero de Dios. Eso es lo que sucedió en el madero del Calvario. Dios tomó tus pecados y los míos, los depositó sobre la cabeza de su propio Hijo y luego le hirió, le castigó, le golpeó y lo inmoló. La paga del pecado es muerte. Lo que estaba sucediendo, pues, en la cruz era que Dios mismo estaba depositando tus pecados y los míos sobre su amado Hijo, el cual pagó el castigo de nuestra culpa y nuestras transgresiones. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Eso es lo que hizo el Padre. ¿Qué es lo que hizo el Hijo? Fue manso como un cordero, no protestó, no se quejó, cargó con todo, permitió que sucediera, se sometió deliberada y voluntariamente. Vuelvo a recordarte la forma en que lo expresa el apóstol.
el cual se dio a sí mismo como pago por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Pero lo vemos de manera más maravillosa aún al final de Gálatas 2. Yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es el Evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a esa muerte, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados? Primera de Pedro 2:24. Eso es lo que sucedió, eso es lo que significa. Por eso el apóstol se gloriaba en ello. Dios le hirió, y así se satisface la ley de Dios. Por la ley soy muerto para la ley. La ley se ha cumplido en él, de modo que soy libre. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es la predicación de la cruz. La cruz es la que me salva. ¿Qué debo hacer? Tú y yo solo tenemos que hacer una cosa. Solo tenemos que creer este mensaje. Nada más. No me digas que vas a vivir una vida mejor. No has comprendido la verdad si dices tal cosa. No me digas que vas a ser un hombre o una mujer mejor. No me digas que vas a dejar de hacer esto o aquello. No lo has entendido. Solo tienes que hacer una cosa. Sabed, pues, esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Única y exclusivamente has de creer, y verás que Cristo lo es todo para tu ser. No importa lo que hayan sido, varones hermanos, permítanme que les hable tal como el apóstol habló a aquellas personas de Antioquía. Amigos míos, a la mayoría no les conozco, al menos no de forma individual, pero esto es lo maravilloso de la obra del predicador. No tiene por qué conocer a su congregación. ¿Por qué? Porque conozco lo más importante de cada uno, que es un vil pecador. No importa quiénes sean, por cuanto todos pecaron y han sido destituidos de la gloria de Dios. No importa la forma específica que adopte su pecado. Hoy día se le presta gran atención a eso. Eso no es de interés para el pecador. No necesito un catálogo de pecados. No me importa cuáles son. Pueden ser muy respetables o pueden ser viles, sucios, mezquinos y atroces. Gracias a Dios, no importa. Pero sí tengo autoridad para decir lo siguiente. Aunque seas el hombre o la mujer más vil que haya conocido el mundo, aunque hasta ahora hayas vivido tu vida en las cloacas y en las cimas del pecado, en todas sus manifestaciones, te digo esto. Por medio de este hombre, del Señor Jesucristo, se te anuncia perdón de pecados, y por medio de él, todo aquel que cree, tú incluido, es justificado completa y absolutamente de todo lo que ha hecho. Si crees que este es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, y que murió allí en la cruz por tus pecados y para soportar tu castigo, si crees eso y se lo agradeces y confías completamente en Él y en lo que has hecho, ya te digo, en el nombre de Dios, que todos tus pecados son borrados por completo, como si no hubieras pecado en toda tu vida, y su justicia se deposita en ti, y Dios te ve perfecto por medio de su Hijo. Ese es el mensaje de la cruz. Esa es la predicación cristiana, que es nuestro Señor quien nos salva al morir en la cruz, que nada más puede salvarnos, y que eso puede salvar a todo aquel que en él cree. ¿Recuerdas al carcelero filipense?
Aquel violento individuo estaba a punto de suicidarse, pero Pablo le detuvo. Entonces fue al apóstol y a Silas y les dijo, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta fue sencillamente esta, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y creyó y se salvó y comenzó a regocijarse desde ese mismo momento. Amigos míos, ese es el motivo de que el apóstol se gloríe en la cruz del Señor Jesucristo. Tenía un mensaje que podía llevar a todo el mundo, a los hombres más enfangados, viles y desesperados, y a los más respetables, buenos, agradables y bondadosos. Podía llevarlo a todos los hombres, y tenía el mismo mensaje para todos ellos, que estaban perdidos y muertos, pero que todo aquel que creyera ese mensaje sería justificado de inmediato. Muy bien, te lo presento exactamente como hizo el apóstol en Antioquía. Deseo hacerte una pregunta y es la siguiente. Cuando los judíos abandonaron la sinagoga, los gentiles le rogaron que les predicara estas palabras al siguiente día de reposo. Querían saber más de ello. ¿Te sucede a ti esto? ¿Quieres saber más de ello? Voy a proseguir con esta importante cuestión y te voy a poner a prueba. Si has visto un destello, si has logrado atisbar algo de esta verdad, querrás saber más de ella. Pero si no quieres saber más de ella, permíteme que te advierta, con las palabras del apóstol, mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, si alguien os la contare. Hechos 13:41. Dime, ¿te glorías en la cruz de nuestro Señor Jesucristo? ¿Pasarías de buena gana toda la vida cantando las alabanzas de este Hijo de Dios que te amó y se entregó por ti? Examinémonos, que cada hombre y mujer se responda a sí mismo. Concluyamos pues con la respuesta que dio Charles Wesley hace 200 años. ¿Cómo en su sangre puede haber tanta ventura para mí? Si yo sus penas agravé y de su muerte causa fui, ay maravilla cual su amor, morir por mí con tal dolor.